tema álgebra de conjuntos y diagramas de Venn. Desarrollaremos este tema en los siguientes capítulos. Haremos una breve introducción. El capítulo 1 hablará de la historia de la teoría de conjuntos. Capítulo 2, la teoría de conjuntos. Capítulo 3, conjuntos con nombres específicos. Capítulo 4, operaciones con conjuntos. Capítulo 5, álgebra de conjuntos. Capítulo 6, diagrama de Venn-Euler. Y al final haremos una explicación de algunos ejercicios. Introducción. En el presente documento se trabaja el tema álgebra de conjuntos y diagramas de Venn. Se define lo que es conjunto y los tipos de conjuntos que hay, ya sea por comprensión o extensión. Luego se hace una referencia de los tipos de conjuntos con nombres específicos que existen y su respectiva simbología, así como ejemplos de cada uno de ellos. También se hace referencia a las operaciones con conjuntos que se pueden realizar y cada uno con su ejemplo. En la parte de álgebra de conjuntos se enumeran las propiedades de los conjuntos y su simbología. Para terminar, se estudian los conjuntos representados en los diagramas de Venn, así como las operaciones con conjuntos representadas en estos diagramas. Y al final, unos ejercicios. Capítulo 1. Historia de la teoría de conjuntos. George Cantor fue quien prácticamente formuló de manera individual la teoría de conjuntos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su objetivo era el de formalizar las matemáticas como ya se había hecho con el cálculo 100 años antes. Cantor comenzó esta área por medio del análisis de las bases de las matemáticas y explicó todo basándose en los conjuntos. Por ejemplo, la definición de función se hace estrictamente por medio de conjuntos. Este monumental trabajo logró unificar a las matemáticas y permitió la comprensión de nuevos conceptos. El problema apareció cuando se comenzaron a encontrar paradojas en esta teoría, siendo la más célebre la paradoja de Russell. Y más tarde, varios matemáticos encontraron más paradojas, incluyendo el mismo Cantor. Russell descubrió su paradoja en 1901 y la publicó en un apéndice de su libro Principios de las Matemáticas. Cuando los matemáticos supieron de esta paradoja, muchos se preguntaron si las matemáticas en realidad eran consistentes y sobre todo verdaderas, ya que cualquier suposición matemática podía basarse en una teoría inconsistente. La primera propuesta para solucionar el problema de las paradojas provino de un matemático holandés llamado Brouwer, quien propuso una redefinición radical de todas las matemáticas y prometió una solución al conflicto. El programa de Brouwer se basaba en lo más simple de la intuición. Él aceptaba los conceptos que son aparentes a la intuición general. Esta filosofía rechazaba muchos principios fundamentales de las matemáticas, pero en cambio solucionaba satisfactoriamente el problema de las paradojas. Particularmente, Brouwer rechazaba el principio del medio excluido, el cual decía que los elementos de un conjunto o bien tienen una propiedad A o no la tienen, la cual sería la negación de la propiedad A. A esta corriente de pensamiento se le llamó intuicionismo. Por otro lado, David Hilbert se opuso al intuicionismo y aunque no toleraba las paradojas, no estaba dispuesto a ver las matemáticas mutiladas. En 1904 propuso la teoría de la prueba, la cual era una teoría de la lógica independiente del contexto y podría ser aplicada a las matemáticas sin encontrar paradojas. Russell a su vez desarrolló su teoría de los tipos para evitar las paradojas. Él proponía que los enunciados se acomodaran jerárquicamente. Russell publicó sus resultados en 1908 con la colaboración de Alfred North Whitehead. La cuarta respuesta a la paradoja fue de Ernst Zermelo en 1908, con la axiomatización de la teoría de conjuntos. La mejor prueba de que la teoría de conjuntos no ha logrado unificar a las matemáticas es que éstas se han ramificado en áreas muy diferenciadas, como la aritmética, el álgebra, la trigonometría y geometría. También se han separado distintos campos como el cálculo, la topología, la teoría de conjuntos, la teoría de los números y la estadística. Capítulo 2. Teoría de conjuntos, definición de conjunto. Un conjunto es un grupo de elementos o objetos especificados en tal forma que se pueden afirmar con certeza si cualquier objeto dado pertenece o no a la agrupación. Para denotar a los conjuntos se usan letras mayúsculas y si algunos de sus elementos son letras, estas se escriben con minúsculas. Existen dos formas de enunciar los conjuntos. El primero es por extensión o enumeración.
Los elementos son encerrados entre llaves y separados por comas, es decir, el conjunto describe listando todos los elementos entre llaves. Por ejemplo, en el conjunto A tenemos enumerados todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En el conjunto B tenemos los números mayores de 30 y en el conjunto C las vocales A, E, I, O, U. 2. Por comprensión. Esta notación se utiliza como los elementos de los conjuntos. Se describen por medio de sus características. Un elemento cualquiera del conjunto se escribe por medio de una letra minúscula separados por 2 puntos seguidos de las características que presentan los elementos del conjunto. Por ejemplo, en el conjunto P es un número mayor que 30. El conjunto E es un departamento de El Salvador. El conjunto X, x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 0. Capítulo 3. Conjuntos con nombres específicos. Aquí vamos a estudiar los diferentes tipos de conjuntos. Primero, conjunto vacío o nulo. Es el que no posee elementos. El conjunto vacío siempre forma parte de otro, así que es subconjunto de cualquier conjunto. Conjunto universal. Es aquel que contiene todos los miembros bajo consideración. Se denota por U. Por ejemplo, el conjunto universal son los días de la semana. Unos subconjuntos del conjunto universal serían los días de la semana inglesa, los días del fin de semana o los días de la semana con menos de 7 letras. Conjunto finito. Es aquel cuyos elementos pueden ser contados. Ejemplo, el número de un día del mes de junio. X al cuadrado igual a 4. X es la cantidad de autos en la Ciudad de México. Conjunto infinito. Es aquel cuyos elementos no pueden ser contados, es decir, su cantidad no está definida. Por ejemplo, en el conjunto N tenemos todos los números naturales impares. En el conjunto M, todos los números naturales pares. El conjunto Q es la cantidad de puntos en una línea. Conjuntos iguales. Dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos. Por ejemplo, el conjunto R es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y el conjunto S, X es un dígito. Son iguales, ya que los dígitos sabemos que son los números del 1 al 0. Por lo tanto, son iguales. Conjuntos desiguales. Dos conjuntos son desiguales si por lo menos difieren en un elemento, es decir, si no tienen exactamente los mismos elementos. Por ejemplo, el conjunto de x al cuadrado es igual a 9, sabemos que solamente es 3. El conjunto E menos 2,2. Aquí difieren los elementos, por lo tanto son desiguales. Conjuntos equivalentes. Dos conjuntos son equivalentes si tienen la misma cantidad de elementos, es decir, si poseen la misma cardinalidad. Se denota por el símbolo de 3 líneas horizontales. Conjunto W son las estaciones del año. Conjunto E es un punto cardinal. Si observamos, los elementos del conjunto W son 4 y los elementos del conjunto Z también son 4, por lo tanto son equivalentes. Capítulo 4. Operaciones con conjuntos. Unión de conjuntos. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto A unido a B. Esto quiere decir que vamos a unir tanto los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Por ejemplo, el conjunto X es igual a menos 2, 0, 3, 6 y el conjunto H es igual a menos 1, 0, 3, 7, 9. La unión de estos conjuntos es igual. Copiamos los elementos de ambos conjuntos y los repetidos se escriben solamente una vez, teniendo como resultado menos 2, menos 1, 0, 3, 6, 7, 9. Intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Es decir, los elementos que se repiten a A y B. Por ejemplo, sea el conjunto Q A2C 3, 7, Y
y el conjunto R, Y, 2, 4, B, C, 5, los elementos que tienen en común son 2, C, Y. Esta es la intersección del conjunto Q y R. Conjuntos disjuntos. Dos conjuntos A y B son disjuntos si su intersección es igual al conjunto vacío. Esto quiere decir que tanto el conjunto A y el conjunto B no tienen elementos en común. Por ejemplo, el conjunto X es igual a menos 3, menos 1, 9, 4, 5 y el conjunto Y menos 2, 1, 3, 7. Si observamos, no tienen elementos comunes, por lo tanto la intersección de estos conjuntos es vacío. Diferencia de conjuntos. Dados dos conjuntos A y B, la diferencia A menos B es formada por todos los elementos que están en A, pero no están en B. De esta manera, si tenemos el conjunto S menos 2, X, W, 3, A, 6, el conjunto T menos 1, menos 2, A, 7, 6, y el conjunto K, 0, X3, B6, S menos T sería igual al conjunto S. Le vamos a quitar los elementos que están en T y nos quedan los elementos XW, 3, 6. Si esta es la inversa al conjunto T menos S, le vamos a quitar al conjunto T todos los elementos que están en S y están en T y nos queda como resultado menos 1, B. En el conjunto S menos K, al conjunto S le vamos a quitar todos los elementos que están en K y que están en S. Por lo tanto nos queda menos 2WA. Complemento de un conjunto. El complemento del conjunto A con respecto al conjunto universal es el conjunto de todos los elementos de U que no están en A y se denota como el complemento de A. Esto quiere decir que el complemento de un conjunto son todos los elementos que le faltan al conjunto A para ser igual al conjunto universal. De esta definición se puede advertir que se cumplen las expresiones que el complemento del complemento de A es igual al conjunto A. Diferencia simétrica de conjuntos. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que están en la unión de A y B, pero no así en la intersección de A y B. Esto quiere decir que a la unión de A y B le vamos a restarle su intersección. Por ejemplo, tenemos el conjunto M, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 2, 3, 4, 5, 8 y el conjunto N, menos 5, menos 2, 0, 1, 2, 3, 7 y 8. Vamos a buscar primero su unión y a esta unión le vamos a restar la intersección. La unión resultaría menos 5, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, menos la intersección, cuya intersección es menos 2, 0, 2, 3, 8. Al restarle los elementos de la intersección a la unión, nos queda como resultado menos 5, menos 3, menos 1, 4, 5, 7. Álgebra de conjuntos. En esta sección se presentan las propiedades que constituyen el álgebra de la teoría de conjuntos. Las propiedades más básicas involucran al complemento de un conjunto y a las operaciones unión e intersección. Los conjuntos ABC utilizados en las propiedades son arbitrarios. Esto quiere decir que las propiedades se cumplen para conjuntos cualesquiera. Recuerde que U es el conjunto universo. Ley de idempotencia. Quiere decir que si al conjunto A yo le uno al conjunto A, es igual al mismo conjunto A. Lo mismo sucede en la intersección. Si al conjunto A lo intercepto con el conjunto A, va a ser igual al conjunto A. En la ley conmutativa estamos hablando del orden. A unido a B es igual a B unido a A. A interceptado a B es igual a B interceptado a A. Ley asociativa. A unido a la unión de B y C, podemos también agruparlo como la unión de AB unido a C. Lo mismo en la intersección. Si tengo A interceptado con la intersección de B y C, esto es igual a agrupar A interceptado a B y esto interceptado a C. Ley distributiva. A unido a la intersección de BC es igual
a distribuir A unido con B y esto interceptado con la unión de AC. A interceptado a la unión de B y C es igual a la intersección de AB unido a la intersección de AC. En las leyes del complemento tenemos que el complemento del conjunto universo es el conjunto vacío y viceversa, que el complemento del conjunto vacío es el conjunto universo. Si unimos al conjunto A su complemento, tenemos como resultado el conjunto universo. Y si A lo interceptamos con su complemento, tenemos como resultado el conjunto vacío. La ley del doble complemento nos dice que el complemento del complemento de un conjunto es el mismo conjunto. Leyes de elementos neutros. A unido al conjunto vacío es igual a A. Y A interceptado al conjunto universo es igual a A. Leyes de elementos absorbentes o dominantes. A unido al conjunto universo es igual al conjunto universo. A interceptado al conjunto vacío es igual al conjunto vacío. Las leyes de Morgan. Tenemos el complemento de unión A y B, esto va a ser igual al complemento de A interceptado con el complemento de B. Y el complemento de la intersección de A y B va a ser igual al complemento de A unido al complemento de B. Diagramas de Venn-Euler, capítulo 6. Existen representaciones gráficas para ilustrar las relaciones entre conjuntos y es mediante los llamados diagramas de Venn-Euler. Los conjuntos se ilustran por medio de óvalos o círculos incluidos en un rectángulo, el cual representa el conjunto universo U, donde están definidos los conjuntos. Cada uno de los conjuntos representa áreas coloreadas o sombreadas. Aquí podemos ver la unión de conjuntos representadas en el diagrama. Al unir el conjunto A con el conjunto B, toda la parte sombreada es el resultado de la unión. Intersección de conjuntos. Al interceptar el conjunto A con el conjunto B, la intersección sería todos los elementos que están en A y B, por lo tanto es el área a rayas. Diferencia de conjuntos. La diferencia de dos conjuntos A y B se define como a los elementos del conjunto A le restamos los elementos del conjunto B, que es el resultado del área a rayas. La diferencia simétrica decíamos que era la unión de A y B menos la intersección, por lo tanto el área sombreada es la diferencia simétrica. Ejercicio resuelto de teoría de conjuntos. Aquí aplicamos las leyes que estudiamos anteriormente. Tenemos que comprobar las identidades de conjunto utilizando sus propiedades. Por ejemplo, comprobar que el complemento del complemento de la unión de A y B unido a C va a ser igual por las leyes a la intersección de A por el complemento de C unido a B interceptado por el complemento de C. Si tengo la primera parte, el complemento de la unión A y B unido con C, vamos a aplicar aquí la ley de Morgan y nos da como resultado el complemento de la unión de A y B interceptado al complemento de C. Aplicamos la ley del doble complemento y nos queda A unido a B, esto interceptado con el complemento de C. Aplicamos la propiedad conmutativa. El complemento de C interceptado a la unión de A y B. Y luego aplicamos ley distributiva y con esto nos da el resultado que estábamos buscando. Segundo ejemplo, comprobar que la diferencia simétrica del complemento de A y del complemento de B es el complemento de la intersección de A y B menos el complemento de la unión de A y B. En la primera parte, la diferencia simétrica del complemento de A y B, aplicamos la diferencia simétrica, que es la unión de los complementos de A y B menos la intersección de los complementos de A y B. Y aplicando la ley de Morgan tenemos que el complemento de A interceptado con B menos el complemento de A unido con B. Luego tenemos las operaciones con conjuntos. El primero es encontrar la unión de A y B. Si observamos, tenemos el conjunto A y B y al unirlos tenemos como resultados tanto los elementos de A como los elementos de B. 2, 3, 5, 6, 8, 10 y 12. En el segundo ejemplo tenemos la intersección de A y B, donde tenemos el conjunto A y el conjunto B
y encontramos los elementos que se encuentran en ambos conjuntos, que son 1, 5 y 6. En el tercer ejemplo tenemos el conjunto universal, del cual hemos extraído el conjunto M, que es 9 y 15. Encontrar su complemento. Su complemento son todos aquellos elementos que no están en M, pero que le hacen falta para ser igual a 1. Y estos son 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y por último, A menos B. Tenemos el conjunto A y el conjunto B, al cual le quitamos todos los elementos que están en B que están en A. Y nos queda como resultado B, C y D. Bueno, es así como terminamos nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado y que les haya ayudado mucho. Gracias por su atención.